Buenas tardes, me llamo Luis Miguel Alonso Suárez, soy enfermero del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de León y también presidente de la Asociación Española de Enfermería y diplomado en Gestión de Servicios Públicos por la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta webinar en la que vamos a hablar de vacunas y que ya es un clásico de la Asociación Española de Enfermería y Salud, una cita anual que no puede faltar. No nos cansaremos de hablar del calendario vacunal de Castilla y León para toda la vida, destacando la importancia de la vacunación en el adulto. Miren, la Asociación Española de Enfermería y Salud, que tengo el honor de presidir, presenta esta webinar con el aval del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León y la colaboración de Pfizer y de la propia Consejería de Sanidad de Castilla y León, en la que contamos con 3 ponentes referentes en materia de profilaxis vacunal y salud pública, a las que enseguida presentaré. Fíjense, la salud pública y la profilaxis vacunal en estos tiempos pandémicos y pospandémicos se convierten en la estrella indiscutible de la sanidad. Todo esfuerzo por mejorar la salud pública, su infraestructura y recursos, así como las diferentes campañas de vacunación y la promoción y cumplimiento de los calendarios vacunales, como digo, todo esfuerzo es poco. Avanzar en el cumplimiento de las instrucciones de la Consejería de Sanidad respecto a la vacunación en el adulto en Castilla y León es fundamental. La profilaxis vacunal sigue siendo el mayor avance de nuestra historia junto con el desarrollo de los antimicrobianos. Y a pesar de ello, hemos tenido una histórica resistencia frente al proceso vacunal que, por ejemplo, hablando del neumococo en adultos, conllevaba una baja tasa de vacunación y, en consecuencia, escasa inmunización frente al proceso neumocócico, que obviamente elevaba la enfermedad entre la población mayor de nuestra comunidad. De ahí la necesidad de una campaña activa y de la promoción de la vacunación antineumocócica, en ese caso, ¿no?, entre dicha población de mayor riesgo de Castilla y León. Fíjense, en estos momentos tenemos una baza añadida para poder avanzar en la buena dirección. Y es que el COVID-19 nos ha demostrado que conseguir altos porcentajes de vacunación es posible. Tenemos ahora por delante la campaña de vacunación de la gripe y esperamos que la adhesión al proceso vacunal sea igualmente alto. En cualquier caso, entiendo que las enfermeras se tienen que implicar activamente, porque tienen un papel fundamental, como decía, en la prevención y promoción de la salud, porque está en sus manos salvar vidas. Bien, ahora voy a dar paso a nuestras expertas, a las que agradezco enormemente y de corazón su participación en esta webinar. En primer lugar, contamos con Carmen Pacheco Martínez, que es médico especialista en Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y es la directora general de Salud Pública de Castilla y León. Ella nos va a hablar del calendario de vacunación en el adulto. Seguidamente intervendrá Marta Méndez Lirón, que es enfermera, es técnico del Servicio de Gestión de Cuidados de la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que nos hablará del binomio enfermera y vacunas. Y por último, y no menos importante, Maite Gómez Pérez, querida compañera, enfermera del Centro de Salud de José Aguado de Atención Primaria de León, que nos hablará del papel activo y fundamental de la enfermera en la vacunación del adulto. Nos dirá qué podemos hacer las enfermeras. Y finalmente dejaremos unos minutos para establecer un debate con las preguntas que se nos vayan formulando. Y sin más, no quiero restar más tiempo a las ponencias, por lo cual doy la palabra a Carmen Pacheco. Adelante, Mari Carmen.
Pues buenas tardes a todos las personas que están conectadas. En primer lugar, antes de empezar la exposición, pues quiero agradecer, como tiene que ser, a la Asociación Española de Enfermería y Salud el haberme invitado un año más a este foro. Aprovecho también para agradecer personalmente a Luis Miguel Alonso la invitación, al que además de enfermero y profesional de enfermería estoy descubriendo como escritor. Muchas gracias, Luis Miguel. Y también quiero agradecer a Pfizer su colaboración en la organización de la webinar, en especial a David Aguilar, siempre amable y atento con todas las cosas relacionadas con la vacunación. Quiero aprovechar también inicialmente, antes de iniciar la exposición, ya que estamos en un foro de enfermería, agradecer en un año, como ha dicho Luis Miguel, en un año o dos que ya llevamos de pandemia, pero sobre todo el último año tremendamente complicado, porque además de la pandemia y de la situación epidemiológica que hemos tenido que abordar una campaña de vacunación muy compleja, con la cual seguimos. En estos momentos estamos avanzando con la vacunación de gripe junto a neumococo y de gripe junto a COVID, con lo cual este año es una campaña tremendamente compleja desde el punto de vista logístico. Gracias a los profesionales de enfermería que están en primera línea, pero también quiero aprovechar y hacer extensible el agradecimiento a todos los profesionales implicados en el ámbito de la salud pública, de la atención primaria y de la atención hospitalaria, que están contribuyendo a que las campañas sean un éxito. Bueno, sin más, voy a dar paso a la exposición. Yo creo que ya se ve bien. Bueno, pues como ha dicho Luis Miguel, voy a hablar sobre el calendario de vacunación en el adulto en Castilla y León, aunque quería hacer una pequeña introducción inicial de lo que son los calendarios de vacunación. En general, como ya sabéis, las enfermedades prevenibles por vacunación son un importante problema de salud pública, no solamente en la etapa infantil, sino también en la edad adulta. Es importante mantener la inmunidad que alcanzamos en la edad infantil a lo largo de toda la vida, para proteger de estas enfermedades de las que nos vacunamos o de otras que pueden tener también consecuencias graves en la edad adulta. Y no se me ocurre mejor ejemplo en este momento que la enfermedad de COVID que tenemos a nivel pandémico y a nivel mundial. Por ello es muy importante extender en los adultos las políticas de vacunación mediante calendarios o recomendaciones, con el fin fundamental de complementar los programas infantiles y reforzar el impacto en el control de las infecciones. Hay que tener en cuenta que los calendarios de vacunación infantil son relativamente recientes y puede haber personas adultas que no hayan tenido la oportunidad de vacunarse ni de inmunizarse de una manera natural, y que de esta manera se van creando bolsas de personas susceptibles que pueden padecer las enfermedades. Y además hay algunas enfermedades para las cuales nos vacunamos en la edad infantil, pero que la inmunidad no alcanza el 100%, y por lo tanto de ahí la importancia de mantener estos calendarios. Aquí podéis ver el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. Es el calendario recomendado para este año en el que estamos, en el año 2021. Hace ya unos años que no se habla de calendario infantil o calendario del adulto, sino de calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. Es un documento que incluye las vacunas que se recomiendan administrar en función de cada edad, como veis ahí, a toda la población, desde antes de la concepción a lo largo de toda la vida. Y es la secuencia cronológica de todas las vacunas que se administran sistemáticamente, como podéis ver en las filas de colores. El calendario de vacunación es una herramienta de salud pública muy potente, que favorece tanto a las personas que se vacunan como a las personas que no se vacunan. ¿Cómo se actualiza el calendario de vacunación? A nivel del Ministerio y en colaboración con todas las comunidades autónomas existe un grupo técnico que es la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Este organismo técnico depende de la Comisión de Salud Pública y a su vez ambos dependen del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
que es el que en último término aprueba las recomendaciones o los calendarios vacunales. Esta ponencia de vacunas, como la llamamos de una manera más corta, es la que trabaja en base a las evidencias y a la epidemiología de las distintas enfermedades en diferentes documentos que al final sirven de base para realizar los calendarios de vacunación. El calendario común o documentos, como podéis ver ahí, la vacunación en población adulta, la vacunación en grupos de riesgo o los calendarios acelerados de vacunación. Todos estos, aquí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de la vacunación en personas de riesgo, que también es uno de los documentos disponibles. Todos estos documentos, como os decía, están disponibles tanto en la página del Ministerio como en las páginas de las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas, entre ellos nuestro portal de salud. Si llegamos ya a nuestra comunidad, a Castilla y León, el último calendario oficial de vacunaciones sistemáticas a lo largo de toda la vida data del año 2019. Fue aprobado por una orden de sanidad de 15 de abril de la Consejería de Sanidad, donde se reflejan todas las vacunas que se administran en nuestra comunidad. Como veis aquí, este calendario incorporó una serie de modificaciones, por un lado en la parte de vacunación infantil, entre ellas la incorporación de la vacuna del meningococo B a los 3, 5 y 12 meses de edad. Se incorporó también la vacuna frente a meningococo tetra ACWY a los 12 meses y a los 12 años de edad. Se mejoró la vacuna del papiloma humano introduciendo la vacuna nonavalente, mucho más efectiva, y también se introdujeron cambios en el calendario de vacunación del adulto. Por un lado, se introdujeron pautas correctoras entre los 15 y los 64 años de edad, fundamentalmente referidas a la vacuna triple vírica y varicela. Se introdujeron también la vacuna frente a neumococo, que luego veremos y luego nos comentarán mejor, introduciendo una pauta secuencial con la vacuna 13 valente y 23 valente. Se incluye también a partir de los 60 años en nuestra comunidad la vacuna de gripe, que luego también tendremos oportunidad de ver un poco más en profundidad, y también incluye vacunas en el ámbito prenatal, en la mujer embarazada, tanto lo que se refiere al programa de vacunación prenatal frente a tosferina como la vacunación de la gripe. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para mejorar el estado de vacunación en la población adulta? Pues yo diría que estos 3 puntos que he reflejado aquí. Por un lado, es muy importante aprovechar o hacer una captación oportunista de las personas adultas de cualquier edad que acuden a una consulta, revisando su estado de vacunación e informándoles de aquellas vacunas que le puedan faltar de acuerdo con la edad de la persona que acude a nuestra consulta, informándole de las ventajas de la vacunación, de las consecuencias que tiene el no vacunarse y de los posibles efectos adversos de la vacunación. Completar las vacunas que faltan de acuerdo con sus antecedentes y con la información disponible, evitando reiniciar pautas y de acuerdo al calendario que os he comentado antes, el calendario acelerado que está disponible en las páginas web, y procurando evitar ocasiones perdidas administrando el mayor número posible de dosis en el mismo acto vacunal. Tan importante como recomendar las vacunas correspondientes a cada una de las edades es registrar las vacunas de una manera adecuada. Las vacunas tienen que quedar registradas no solamente para el paciente en su cartilla de vacunación, aquí tenemos la cartilla de vacunación del adulto, sino tiene que quedar registrado y de manera más importante en su historia clínica. Tan importante como decíamos, vacunar bien mediante un acto vacunal seguro es registrar bien. Hay que tener en cuenta que el mayor número de vacunas se administran en los centros de salud y, por lo tanto, el papel de los profesionales de enfermería en la vacunación del adulto, en este caso, que es de lo que estamos hablando, es un papel activo y fundamental que es muy importante para llevar a cabo, como decimos, tanto el acto de la vacunación en sí como el acto del registro. Últimamente, como sabéis, al menos los que trabajáis en Castilla y León, se ha hecho un esfuerzo muy importante por elaborar nuevas
herramientas informáticas que nos ayudan a registrar y a completar la vacunación en la historia clínica de atención primaria en MEDOR a través del módulo VACU y que nos ayuda luego a registrar también en el registro poblacional de vacunas de Castilla y León en REVA. Voy a pasar a comentar algunas de las vacunas de una manera un poco más pormenorizada de las vacunas en las personas adultas sanas. Como sabéis, la definición de una persona adulta sana es una persona mayor de 15 años que no presenta ningún factor de riesgo y es sobre ellos sobre los que nos vamos a centrar. Una de las vacunas más importantes es la vacuna frente a tétanos, difteria. Sabéis que o si no os lo cuento, la cobertura de vacunación de tétanos, difteria a los 14 años, que es la edad en la que se pone la última de la población infantil, está alrededor de un 75% la cobertura. Por lo tanto, hay un importante porcentaje de población adulta que está vacunada de manera incompleta. De ahí que se haya insistido en los últimos años, como veis ahí, a partir de 2004, pero sobre todo desde el año 2009, que se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad en las personas que están correctamente vacunadas. Para estar correctamente vacunadas hay que tener 5 dosis completas frente a tétanos, difteria. Los estudios seroepidemiológicos sugieren que esta dosis de recuerdo son fundamentales para mantener niveles elevados de anticuerpos durante todas las décadas de la vida. Este sería el calendario de vacunación. Hay que verificar siempre el estado de vacunación previo, no iniciar vacunación, contabilizar todas las dosis de vacunas que tiene puesta la persona y no reiniciar pautas de vacunación. Cualquier dosis puesta es una dosis que cuenta. La pauta de vacunación de primo vacunación en este caso son 3 dosis y habría que alcanzar 5 dosis con 2 dosis más de recuerdo. En personas correctamente vacunadas con estas 5 dosis solamente se recomendaría una única dosis de recuerdo a los 65 años de edad. También importante, como hemos dicho, las pautas de vacunación frente a vacunas víricas, la vacunación frente a sarampión, rubeola y parotiditis. Esta vacuna es muy eficaz y son altamente efectivas, sobre todo en los componentes que se refieren a sarampión y rubeola, no tanto a parotiditis, no es tan efectiva el componente frente a parotiditis y de ahí que tengamos todavía pues, casos declarados, incluso brotes importantes en el caso de la parotiditis, pero no así en el caso del sarampión y de la rubeola. Como sabéis, esto nos ha permitido que estas enfermedades puedan ser erradicadas mediante vacunación. De ahí que España se sumara al proyecto de la OMS que declaraba el plan de erradicación de ambas patologías. En el año 2016 y en el año 2017, la OMS para la región europea declaró la eliminación de rubeola y de sarampión respectivamente. Es verdad que se siguen produciendo casos de ambas enfermedades, pero son casos que importados o secundarios a la importación. Como veis aquí os he traído el informe del año 2020, en el cual se declararon 158 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 90 fueron confirmados y 68 fueron descartados. Pero aquí tenéis la distribución por edad, pero como podéis ver, en la mayoría de los grupos de edad, la mayor parte de los casos en azul más claro corresponden a personas que no estaban vacunadas. De ahí la importancia de hacer estas pautas correctoras con respecto a esta vacuna. Sabéis que la vacuna que se utiliza es la vacuna de la triple vírica y que la dosis correcta para estar correctamente vacunado son 2 dosis con un intervalo entre ambas dosis de 4 semanas. Esta vacuna se debe de poner a todas las personas nacidas a partir del año 1970 y sin historia previa de vacunación de triple vírica. Si ya tuviera alguna dosis puesta con anterioridad, sería completar la vacunación respetando el intervalo. En las personas nacidas antes de 1970 se asume que ya han padecido el sarampión, la parotiditis y no haría falta la vacunación. Con respecto a la rubeola, sabéis que es una enfermedad benigna y que tampoco tenemos casos últimamente, en los últimos años no se han declarado casos de rubeola congénita.
Destacar también, como os decía, la vacunación en las embarazadas, sobre todo frente a tosferina. La notificación de casos de tosferina comenzó a aumentar en España a partir del año 2010. Hay dos factores que han influido. Por un lado, la pérdida de la protección que confiere la vacunación frente a tosferina en la infancia y en la adolescencia, y por otro lado, la sustitución de las vacunas de células enteras por las vacunas acelulares en la vacunación sistémica. La vacunación en las mujeres embarazadas se tiene que realizar fundamentalmente en el tercer trimestre de la gestación para prevenir la tosferina en lactantes. La que se utiliza es una vacuna con un componente acelular y se debe administrar en cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, pero preferentemente en esta semana, en la 27 o en la 28. Quiero agradecer también desde aquí a las matronas la labor que hacen en la captación entre las mujeres embarazadas para que tengan su calendario vacunal bien cumplimentado, no solamente de tosferina, sino también de gripe o en la campaña de vacunación de COVID. Luego comentaremos algo sobre la gripe. Quería comentar también la vacunación frente a meningitis tetravalente, frente a meningitis ACYW. Como sabéis, ya comentamos el año pasado que además de estar incluida ya en calendario vacunal a los 12 meses y a los 12 años, se ha hecho un catch-up, una recaptación de adolescentes y jóvenes entre los 13 y los 18 años, es decir, las cohortes entre los años 2001 y 2006. En el año 2020, el año pasado, se inició la vacunación en las dos cohortes de más edad, los chicos que cumplían 18 y 19 años, que eran las cohortes del año 2001 y 2002. Esta captación se hizo fundamentalmente en los meses de verano y coincidió con la pandemia, y por lo tanto las coberturas de vacunación que se alcanzaron fueron muy importantes. Como veis ahí, rondaron en ambos casos el 70%. La verdad es que fue un éxito de vacunación. Este año se ha asumido la vacunación de las cohortes de los años 2003, 2004 y 2005. Es verdad que, como veis aquí, las coberturas de vacunación han sido inferiores a las que se alcanzaron el año pasado, pero también es cierto que coincidió en el tiempo con la vacunación de estas mismas cohortes frente a COVID. En ese momento se dijo que ambas vacunas tenían que tener un intervalo de separación entre ellas, y esto ha interferido para alcanzar unas coberturas más importantes. Hay que insistir en la recaptación de estos jóvenes para que estén bien vacunados frente a meningitis ACYW. Me voy a detener también en la campaña de vacunación de la gripe, que como sabéis ha comenzado recientemente y que, como decía, este año tiene una complejidad logística importante, porque no solamente coincide con la vacuna antineumocócica, sino con la vacunación frente a COVID con la tercera dosis en las personas de 70 y más años de edad. Como novedades en la campaña de vacunación, aunque siempre hablamos de gripe, pero hay que tener en cuenta que también, como decía, aprovechamos para la administración de la vacuna antineumocócica, aunque se puede vacunar durante todo el año, pero realmente la mayor parte de las personas se captan durante la vacunación de la gripe. Este año, como novedades, os decía que administramos la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente a usuarios institucionalizados, a personas institucionalizadas en residencias de personas mayores. Otra novedad es la utilización de la vacuna de gripe de alta carga también en los usuarios de residencias de personas mayores y, como decíamos, la vacunación conjunta o la administración conjunta de la vacuna frente a COVID-19 en las personas de 70 y más años. Los grupos de riesgo de vacunación son sobradamente conocidos en nuestra comunidad. Todas las personas mayores de 60 años o de 60 años y más, mejor dicho, con los 60 años incluido, las mujeres embarazadas, las personas pertenecientes a algún grupo de riesgo, tenemos aquí algunos de ellos descritos, las personas mayores de 6 meses de edad que padezcan enfermedades crónicas, así como alguna discapacidad o déficit cognitivo, los niños y adolescentes de 6 meses a 18
18 años que reciban tratamiento con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye, las personas con obesidad mórbida, las personas que tienen un implante coclear o que van a recibirlo, los niños entre 6 meses y 2 años con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas, las personas institucionalizadas de cualquier edad, las personas que pueden transmitir la gripe a personas que pertenecen a estos grupos de riesgo que hemos comentado, entre ellos los trabajadores sanitarios y de otros centros asistenciales, los cuidadores y convivientes de estas personas de riesgo, los estudiantes en prácticas, el personal de servicios públicos esenciales, trabajadores sanitarios como el personal de oficinas de farmacia, emergencias, bomberos, policía, protección civil, los residentes en instituciones penitenciarias y en centros tutelares de menores, el personal de educación en todas las etapas educativas. Esto es algo que hacemos en nuestra comunidad, no está en todas las comunidades, pero ya se incluyó el año pasado y lo mantenemos este año, y cualquier otro trabajador que pertenezca a alguno de estos grupos esenciales. Este año también desde distintos foros, en este caso la plataforma de organizaciones de pacientes, están contribuyendo a la sensibilización de todas las personas que tienen algún factor de riesgo, que tienen alguna patología de riesgo, para que asuman la vacunación frente a gripe y otra de las vacunas, cualquiera de las vacunas que aprovechamos para poner en esta campaña. Recordar que en el portal de salud está toda la información para profesionales sanitarios disponible en el portal, en el área de profesionales sanitarios. Tenéis descritas todas las vacunas que utilizamos, todos los tipos de vacunas con las diferentes características de las mismas. Se recuerda, como ya hemos dicho, la importancia del registro de la vacunación, tanto en la cartilla de vacunación de la persona como en la historia clínica del paciente. Esto es muy importante, lo recordamos, porque solamente sabiendo, teniendo un registro adecuado, podemos saber, pues hacer una evaluación adecuada de las distintas campañas de vacunación que llevamos a cabo en nuestra comunidad. Con respecto a la vacunación de la gripe, con los resultados de las coberturas del año 2020, pues realmente fue un éxito muy importante. El año pasado indicamos que se vacunara, hicimos un llamamiento generalizado para una vacunación de todas las personas, tratando de evitar que hubiera un solapamiento de los casos de gripe con los casos de COVID, y la verdad es que fue un éxito muy importante. Se aumentaron las coberturas tanto en población general, estábamos en torno a un 22-23% en los últimos años, conseguimos aumentar un 10 puntos porcentuales la cobertura de vacunación en población general, pero también hemos aumentado las coberturas en cualquiera de los grupos que tenéis aquí descritos. Cualquiera de ellos. En los residentes, que ya teníamos coberturas altísimas, en torno a un 90%, se logró aumentar 7 puntos porcentuales, lo cual, cuando tenemos coberturas tan altas, es complicado. En la población de 75 y más años alcanzamos un 78%, superando el objetivo que nos habíamos marcado del 75%, y en las mujeres embarazadas también se alcanzó 25 puntos porcentuales más que en la campaña anterior. En los profesionales sanitarios también conseguimos aumentar de una manera muy importante. Estábamos en torno a coberturas de un 40% y conseguimos aumentar hasta un 56%. Es verdad que todavía alejado del 75% que nos habíamos marcado como objetivo, que solamente se consiguió en la gerencia de emergencias, pero la verdad es que ha sido un salto cualitativo muy importante. También el personal de centros de personas mayores, que teníamos coberturas muy bajitas, y también hemos conseguido incrementar mucho la cobertura de vacunación en estos grupos. Recordar la importancia de la vacunación de los profesionales sanitarios como compromiso con sus pacientes. Solamente un profesional convencido de las ventajas de la inmunización puede hacer un consejo adecuado a sus pacientes. Simplemente recordar y ponernos en contexto con el resto de las comunidades autónomas los excelentes resultados de cobertura que tenemos con respecto al resto de las comunidades en nuestra comunidad autónoma, alcanzando, y como veis ahí, uno de los porcentajes más altos en población mayor de 65 años, y alcanzando ese porcentaje de cobertura que nos habíamos marcado como objetivo.
Entrando ya también en detalle, como decíamos, en la vacunación frente a neumococo, que aunque, como decía antes, se puede vacunar a lo largo de todo el año, pero es verdad que se aprovecha en la campaña de frente a gripe para captar a esta población. Como novedad os decía, en la campaña, en la actualización de octubre de 2021, se amplía la población diana de vacunación antineumocócica con la vacuna 13 valente a todas las personas institucionalizadas en residencias de mayores, tanto públicas como privadas, independientemente de la edad y de la patología que tengan. Sabéis que es una vacunación secuencial, luego supongo que nos lo explicarán con más detalle, en la cual se inicia la vacunación con la vacuna 13 valente y 12 meses después se administra la vacuna polisacárida 23 valente. Estas son las dos vacunas de las que disponemos y de las que utilizamos, y también en la documentación que está disponible en el portal tenéis toda la información al respecto sobre ambas vacunas y todas las indicaciones y información que se necesita sobre ambas vacunas. No me voy a detener tampoco mucho. El calendario de vacunación del neumococo en personas mayores de 65 años, que luego entiendo que nos explicarán en más profundidad, y así como la vacunación frente a neumococo en las personas que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo. Comentaros que con respecto a las distintas cohortes, la campaña de vacunación frente a los 65 años de edad se inició en la cohorte del año 1951 en el año 2016. Como veis ahí os he puesto la comparación entre los datos que se alcanzaron en el año 2020 con respecto a 2021. Hemos mejorado en la cobertura en todas las cohortes, en todos los grupos de edad. Como veis ahí estamos en general en torno a una cobertura de vacunación del 50%, que va disminuyendo a medida que avanzamos en las cohortes, con lo cual todavía hay mucho margen de mejora. En la cohorte de este año, que es la del 56, todavía tenemos una cobertura muy bajita, pero imaginamos que aumentará la cobertura coincidiendo con la campaña de vacunación. Y no puedo dejar de referirme a la campaña de vacunación frente a COVID, una campaña sin duda que ha sido un éxito de campaña de vacunación, no solamente en Castilla y León, sino en todo el país. Como veis ahí, las cifras son realmente apabullantes, por no decirlo, por utilizar un término que refleja la magnitud de lo que se ha realizado. Se han administrado casi 3.800.000 dosis de vacunas. Hemos vacunado a más de 2 millones de personas con una dosis, alcanzando el 84,2% de la población total y el 92,7% de la población diana, la población de 12 años y más. Y con pauta vacunal completa, 1.973.900 personas, el 82,3% de la población total, el 90,6% de la población diana. Desde luego son resultados realmente espectaculares que nos hacen ser optimistas en el sentido de que efectivamente se pueden conseguir coberturas de vacunación muy altas entre la población cuando nos lo proponemos. Tenéis la vacunación aquí por grupos de edad. Se han alcanzado coberturas muy altas en los grupos de mayor edad. Sí que es verdad que hay algún grupo de década, como veis aquí, entre 30 y 39 años, 20 a 29 y 12 a 19 años, en los cuales se observa que ha disminuido discretamente la cobertura de vacunación, algo que se observa en todo el país. Es verdad que estas décadas, estas cohortes de edad alcanzan coberturas un poco inferiores, pero realmente también son coberturas que están bien, aunque hay que hacer esfuerzos por conseguir captar a esta población todavía. Estas coberturas de vacunación las tenéis aquí por provincia y sobre población total, pues apenas hay diferencias significativas entre las distintas provincias de vacunación. Aquí tenéis también muy gráficamente las coberturas que hemos alcanzado en cada una de las décadas, y como veis son coberturas realmente importantes. En la parte inferior ya estamos reflejando la administración de la tercera dosis, que como veis pues en los grupos de mayor edad, que corresponden fundamentalmente a personas institucionalizadas y las personas que pertenecen a grupos de riesgo, pues ya se va viendo reflejada la cobertura de vacunación en estos grupos de edad.
Aquí tenéis, bueno, pues otra forma de presentarlo. Realmente, como decimos, las coberturas que se han alcanzado son realmente importantes. Aquí tenemos, según los principales motivos de vacunación, sabéis que se han ido registrando en diferentes epígrafes a medida que fue avanzando la campaña de vacunación. Bueno, realmente donde mayor cantidad de personas vacunadas tenemos es fundamentalmente en las de riesgo por edad, que son las principales, bueno, las cohortes que hemos ido registrando a lo largo de las campañas de vacunación. Y ya para terminar, me gustaría, bueno, pues hacer un recordatorio a las personas que han recibido el premio Príncipe Princesa de Asturias de investigación científica y técnica. Como sabéis, se le ha dado a un grupo de investigadores, a 7 en concreto. Aquí tenéis los nombres de todos los investigadores a los que se les ha dado este premio Princesa de Asturias, precisamente por su investigación en las vacunas de RNA mensajero, que realmente se han demostrado como las más eficaces. Es verdad que hemos utilizado distintas vacunas a lo largo de la campaña de vacunación, pero las vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna, que han utilizado una nueva tecnología, la tecnología basada en RNA mensajero, realmente están demostrando una efectividad vacunal realmente importante. Y quiero destacar a esta mujer que he destacado aquí sobre los demás, aunque todos son importantes, que es Katalin Karikó. Esta mujer, desde el año tiene actualmente 65 años de edad, pero ya desde los años 80 ella creía en esta tecnología basada en RNA mensajero. Y realmente ella lo que cuenta en su biografía y lo que llama la atención es que en los primeros años, desde los años 80 que lleva defendiendo esta tecnología, no la creyeron, no creían que esto fuera una forma de avanzar en la utilización del RNA mensajero para la fabricación de vacunas. Con el tiempo se ha demostrado que como hemos visto, es una plataforma muy eficaz de fabricar vacunas y con una alta efectividad vacunal. Y ella dice que es verdad que el camino de los descubrimientos científicos nunca sigue en una línea recta. Tiene giros, vueltas y vueltas en cada coyuntura. Requiere esfuerzos de colaboración internacional y la contribución de muchos científicos. Pero gracias a su tesón, pues hemos conseguido hoy el gran avance que tenemos con las vacunas frente a la COVID y que hemos conseguido de momento mantener un poquito a raya la pandemia en muchos meses que hemos tenido de pandemia. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, Carmen. Como siempre, ha sido muy instructivo. Nos has acercado a las vacunas con un repaso como el que has realizado al calendario de nuestra comunidad. Bien, vamos ahora ya a pasar, no sé si se me oye bien. Sí, vamos ahora ya a pasar con Marta Méndez Lirón, que nos va a hablar de enfermería y vacunas. Muchas gracias, Marta, adelante. Bueno, pues hola, buenas tardes. Lo primero que voy a hacer va a ser compartir, porque si no me enrollo a hablar y luego me conecto tarde. Así es que voy a intentar compartir lo primero. Sí. Ahí está bien. ¿Está bien ahí? A ver ahora. ¿Ahora está bien? Vale. Bueno, pues hala, empiezo ya. Bueno, la verdad es que estoy encantada de tener la oportunidad de coincidir otra vez en este encuentro para el impulso de las vacunas en la temporada de vacunación de gripe y neumococo. Reitero mi agradecimiento, igual que ha expresado nuestra directora general, pues a la Asociación Española de Enfermería y Salud por la organización de esta jornada. Encantada de saludarte otra vez, Luis Miguel.
al Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León por su apoyo en la organización de esta jornada y, por supuesto, a Pfizer por el soporte técnico que ha permitido su desarrollo. Además, me siento muy honrada por tener la posibilidad de compartir este encuentro con dos grandísimas referentes para los profesionales de la salud, quienes cada una de ellas en su ámbito de competencia dan todos los días lo mejor de sí mismas con la finalidad de mejorar siempre la atención a nuestros usuarios en el sistema de salud de nuestra comunidad y brindar apoyo a los profesionales que están al pie del cañón en los centros asistenciales. Gracias, directora. Gracias, querida compañera Maite. Bueno, para dar paso al tema que nos ocupa, el binomio enfermera-vacunas, vamos a relatar durante los próximos minutos el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de este año 2021 por los profesionales de enfermería de Castilla y León para el estudio y puesta en marcha de estrategias para la potenciación del papel de las enfermeras como impulsoras del calendario vacunal para toda la vida de Castilla y León entre la población adulta. Por lo tanto, esta vez también es necesario hacer público nuestro agradecimiento a los 51 enfermeros de nuestra comunidad que estáis viendo reflejados en la pantalla, que generosamente han venido ofreciendo su colaboración a lo largo de este año para el proyecto de mejora de la implicación de la enfermera como impulsora del calendario, según hemos relatado anteriormente. Este grupo, como veis, está constituido por enfermeras y enfermeros seleccionados por su perfil profesional, su motivación y compromiso con esta causa, de forma que están representadas todas las áreas sanitarias de nuestra comunidad, con un responsable, además del equipo directivo de cada gerencia de atención primaria. Gracias otra vez a todos ellos, porque son los que han hecho posible el presente trabajo. La verdad es que la justificación de este proyecto es obvia si observamos las cifras de coberturas vacunales de nuestra población adulta en comparación con la población infanto-juvenil de hasta 14 años de edad, que está contemplada en el mismo calendario vacunal para toda la vida. Es evidente que podemos hacer mucho para mejorar las cifras de cobertura de vacunas entre nuestra población adulta, tanto en cuanto al registro de vacunas anteriormente administradas antes de la era digital, como en el mismo acto de administración y registro de las vacunas necesarias actuales. Con esta situación de partida, se inició este proyecto para el cual se definen los siguientes objetivos. Por un lado, un objetivo general que consiste en mejorar la cobertura vacunal entre la población adulta de Castilla y León en cumplimiento del calendario vacunal para toda la vida, como estamos diciendo. Y, por otro lado, dos objetivos específicos que son mejorar la capacitación e implicación de las enfermeras en materia de difusión del calendario vacunal mediante la información, estímulo, administración y registro de las vacunas necesarias para la población adulta según dicho calendario. Y un segundo objetivo que implica mejorar la implicación de nuestros usuarios en el cumplimiento del calendario vacunal a través de un mayor conocimiento de las vacunas necesarias, desmentido de bulos y forma de acceso a la vacunación en nuestro sistema de salud actual. Como fase previa al inicio del trabajo en grupos, se realizó una reflexión preliminar para aproximarnos al tema de estudio. Se realizó una reflexión DAFO-CAME que nos pudiera poner sobre la pista tanto de las debilidades que pensábamos que podían existir en nuestro sistema y cómo podíamos corregirlas, qué amenazas tenía nuestra organización y cómo podíamos afrontarlas, también sus fortalezas y cómo mantenerlas o incluso potenciarlas y con qué oportunidades contábamos para hacer todas estas mejoras y cómo explotarlas. Dentro de la relación de debilidades que inicialmente planteamos, pues por un lado era la interrupción de la inercia de trabajo, de la zona de confort de los profesionales para dar respuesta a los requerimientos específicos de la pandemia. También observamos que había una necesidad actual de adaptarse los profesionales a los cambios organizativos de atención al usuario, dado el nuevo modelo de atención primaria que se está impulsando en la actualidad. También observamos una mentalidad poco preventivista en algunos de nuestros profesionales por la incorporación de muy diferentes perfiles profesionales de enfermeras en los sucesivos concursos de traslados.
Esto también lleva implícita una concienciación insuficiente de los profesionales que vienen de otros ámbitos de la importancia de la vacunación. También es poco utilizado el recurso de oportunismo asistencial para abordar las actuaciones no solicitadas por el usuario, pero igualmente necesarias e importantes en el conjunto de los cuidados de salud de la población. También existe falta de tiempo entre los profesionales por escasez de los mismos, saturación de las agendas, etcétera, desconocimiento de alternativas en situaciones fuera de protocolo, se evidenciaba poca capacidad de gestión de situaciones diferentes de necesidades de nuestros usuarios, una formación o información insuficiente de los profesionales y de los usuarios también, inadecuado registro de las vacunas administradas antiguamente, lo que hemos dicho antes, gran parte de las vacunas no existe un registro en formato electrónico por haber pasado en las décadas anteriores en las que se trabajaba sobre el papel a hacerlo en soporte electrónico. Un desconocimiento propio del paciente de su estado vacunal, motivado pues, por extravío de carnés de vacunación u otro sistema de registro que pudiera existir previamente, y con lo cual volvemos a lo de siempre. Vacuna no registrada es una vacuna no administrada. También existe una inercia de vacunar asociando la actividad a una necesidad o campaña específica, como ocurre con la vacuna de la gripe, el neumococo, etcétera, sin darnos cuenta que los 365 días del año pues son días perfectamente válidos para administrar otra serie de vacunas que son necesarias para la población. También existe una posible disparidad en la información ofrecida al paciente por los diferentes agentes de salud que intervienen en la relación con el paciente y, por supuesto, se han evidenciado también errores en el registro, pues a la hora de seleccionar un tipo u otro de vacunas, pues hay algún error a la hora de elegir la que realmente se había administrado al paciente. En cuanto a las amenazas que observamos, pues fundamentalmente creímos que podía ser cansancio de los profesionales, pues por todo lo, no solamente por lo vivido recientemente de cara a la pandemia, sino también por la situación anterior previa. También una falta de motivación que viene derivada pues, de todos los problemas que hemos dicho anteriormente y además algo bastante importante que es la corriente antivacunas que existe tanto entre usuarios como entre algunos de nuestros propios profesionales de la salud. Por otro lado, consideramos una serie de fortalezas que, aunque inicialmente las consideramos como tales, al entrar en un análisis de profundidad, como veremos más adelante, pues vimos que no eran tales, no tanto por sí mismas, sino porque la escasa utilización de los recursos por parte de los profesionales, bien por desconocimiento, por no tener tiempo o por no responder a sus expectativas y necesidades reales, pues la verdad es que no lo que podían ser fortalezas, pues no lo han sido. Pero bueno, inicialmente pensamos que estas fortalezas podían ser que existen pautas claras de vacunación, está todo descrito en el calendario vacunal para toda la vida y además en el portal de salud se resuelven, yo creo que si no todas, la inmensa mayoría de las situaciones que se pueden dar entre la población adulta que nosotros atendemos. Y además la accesibilidad al portal de salud pues también es fácil para todos los profesionales desde el propio ordenador de su escritorio de su ordenador. También estábamos estrenando un nuevo módulo de vacunas Vacu que pretendíamos que era mejor y bueno, pues que nos iba a resolver muchos de los problemas que nos daba el sistema antiguo de registro, lo cual es cierto, pero también han sobrevenido otra serie de defectos y demás que bueno, pues no podemos describirlo como tal fortaleza. Y también creímos que existía una mejora de la accesibilidad de los profesionales a la formación online. ¿Qué oportunidades pensamos inicialmente que teníamos? Bueno, pues que pensábamos que podíamos aprovechar toda la información pro vacunas y todo el movimiento que había generado la vacunación del coronavirus, pues para servirnos de ella para evolucionar y avanzar también en el resto de administraciones de otras vacunas.
También tenemos un calendario vacunal accesible desde SACIL Conecta, con lo cual pues, los usuarios también pueden acceder a esta información a través de ahí. También existe una facilidad de acceso a cursos, sesiones, jornadas, simposios que puedan organizarse en relación con las vacunas. Y también la formación de los EIRES en los centros de salud actualmente, al contar con necesidades de formación exigidas en su currículum, es verdad que organizan sesiones clínicas, infografías, realizan estudios de investigación, etcétera, etcétera, una serie de actividades que bueno, pues aportan revisiones o actualizaciones al resto de compañeros de los centros de salud y actividades con la comunidad. Una vez realizada esta reflexión inicial, se elaboró un plan de trabajo con un cronograma para su desarrollo. Puesto que eran tantos profesionales los que habían tenido interés en participar en este estudio, y para dar la oportunidad de aportar las posibles diferencias entre las áreas y a la vez dar voz a todos los integrantes del grupo, este se fraccionó en 11 subgrupos, uno por cada área de salud, distribuyéndose el trabajo de esta primera fase del proyecto en hitos con plazos de 15 días entre cada uno de ellos. La idea fue, dado lo avanzado del año, puesto que esto, aunque realmente se puso en marcha en junio, pues debíamos intentar acabar esta primera fase lo antes posible para poder afrontar pues, la campaña de gripe y neumococo de este año libres de tareas añadidas. Posteriormente, en la segunda fase del proyecto implicará la puesta en marcha de las actuaciones acordadas en esta primera fase que estoy relatando ahora. Y para ello se elaborará un cronograma más ajustado a las necesidades y posibilidades particulares ya de cada área sanitaria. Pero bueno, volvemos otra vez a la primera fase de este proyecto que estamos exponiendo. Para el desarrollo de este trabajo, como premisa previa se estableció una limitación y es solo seleccionar aquellos problemas a la hora de definir cuáles son los que se creía que podían estar incidiendo en no conseguir pues, unas coberturas vacunales aceptables. Incidir, repito, sobre aquellos problemas sobre los que se tuviera una capacidad de actuación desde el ámbito de las propias gerencias de atención primaria. Perdón. No obstante, fue inevitable que se reflejaran situaciones que requerían la intervención de otras instancias diferentes de las gerencias de atención primaria. Pero bueno, no se descartaron estas situaciones de mejora que encontraron, pero estas fueron consideradas como solicitudes de mejora a trasladar a los organismos pertinentes, no tanto como áreas de trabajo del propio grupo de grupo de vacunas. Esta primera fase del proyecto estaría integrada por las siguientes áreas de trabajo que se ve en la diapositiva que está en estos momentos puesta. Por un lado, identificación de los problemas, para lo cual cada área realizó su propio análisis de problemas específicos que a su juicio impedían un correcto desarrollo de esta actividad vacunal. De entre estos problemas se seleccionaron aquellos sobre los que ellas podían actuar directamente, como ya hemos visto, y se descartaron aquellos que requerían la intervención de terceros para ser tratados, como hemos dicho anteriormente, como solicitudes y propuestas de mejora a solucionar en otros ámbitos. Posteriormente, una vez conocidas pues cuáles eran los problemas, cada área también, teniendo en cuenta estos problemas, definieron las posibilidades de solución para cada una de estas áreas de mejora, proponiendo además las actuaciones necesarias y volviéndose a realizar un segundo cribado para priorizarlas en función de 3 factores. Por un lado, la menor dificultad de implementación en su ejecución, un plazo de realización no excesivamente largo y el impacto de la intervención sobre la potencial mejora de la vacunación entre la población. Una vez hecho esto, cada área elaboró un plan de mejoras inicial, definiendo ya los plazos y los roles para la realización de las diferentes actividades propuestas. Una vez hecho esto, se dio la oportunidad de revisar entre los diferentes grupos, entre las diferentes áreas, los planes de mejora
de el resto de áreas para, bueno, pues intentar ver cuáles eran las coincidencias, ver si habían surgido algunas iniciativas o nuevas ideas para solucionar los mismos problemas que a lo mejor en otro área no se hubieran contemplado y, bueno, y dar la posibilidad de incorporar todo aquello que supusiera, a su juicio, pues una novedad y una mejora de lo realizado en el propio grupo. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que, dada la problemática actual de atención de la población, con la incorporación además de nuevas necesidades organizativas que todos conocemos, unido al periodo estival, etcétera, hicieron que una parte de los grupos de las áreas no pudieran cumplir con los plazos establecidos. Y por esto se prorrogó en esta fase el plazo, no solo para darles tiempo a exponer sus propias conclusiones, sino también para valorar las coincidencias que hemos dicho y la posibilidad de trabajo coordinado para rentabilizar esfuerzos. Y por último, en la fase final de esta, en el momento actual de esta, que es la parte final de esta primera fase, pues se está elaborando un informe final que facilite la presentación a las áreas de las conclusiones. Si pasamos a analizar los resultados obtenidos por las áreas, podemos observar que fueron bastante coincidentes, de tal forma que pueden resumirse en dos grandes grupos de necesidades de mejora. Por un lado, aquellas que están relacionadas con el sistema de salud y los profesionales y, por otro lado, aquellas que están relacionadas con los usuarios. Vemos a la izquierda de esta diapositiva, vemos la relación de necesidades para las cuales dentro de los propios grupos, dentro de las propias gerencias de atención primaria, existía una capacidad de intervención directa, que son fundamentalmente, y como estrella de coincidencia en todos los grupos, una falta de formación de los profesionales y una falta de motivación de los profesionales en el área de las vacunas. Todo esto nos aboca inevitablemente a que exista una deficiente captación activa, una falta de registro adecuado y una falta de revisión del estado vacunal de nuestra población. También hay una tercera necesidad de mejora relativa a la comunicación entre los profesionales que se ha significado en los grupos de trabajo, que es que se ha evidenciado que existe un aislamiento entre las diferentes zonas básicas de salud. No se comparte información entre los profesionales de diferentes centros de salud, lo cual, si se hiciera, podría enriquecer el proceso de vacunación a los usuarios. Si a la parte derecha, ahí están relatadas pues, una serie de necesidades de mejora que, aunque no son menos importantes, requieren, como llevamos diciendo a lo largo de este tiempo, la intervención o coordinación de otras instancias. ¿Cuáles son? Pues las mejoras del módulo VACU, la variabilidad y la falta de coincidencia de los calendarios vacunales de las diferentes comunidades autónomas, que genera un problema a la hora de automatizar la respuesta vacunal a los diferentes usuarios, deficiencias en la logística de suministro que se ha evidenciado en algunas áreas y una mejorable publicidad y población porque creemos que puede también contribuir a una mejora de las coberturas. A la derecha de la diapositiva se ha recogido, como he dicho, como solicitudes de los profesionales en cuya solución no tienen mucha capacidad de intervención y sobre las que estamos trabajando paralelamente. El trabajo de este grupo se ha centrado en los aspectos destacados de la parte izquierda, que es lo que estoy intentando destacar ahora y que vamos a ver a continuación también. Pero antes de hablar de las necesidades de mejora, vamos a hablar de la segunda parte, del segundo grupo de necesidades de mejora que se habían identificado, que son los relacionados con nuestros usuarios, con la población a la que atendemos. Por un lado, es evidente que existe un desinterés por el tema de vacunas entre la población adulta. Consideran que es algo relativo a la infancia y, de hecho, se sorprenden cuando en consulta se les propone actualizar su estado vacunal. Por otro lado, también existe un rechazo de las vacunas. Incluso usuarios que conocen o reciben información en la consulta de las necesidades vacunales en función de su edad o estado de salud, etcétera. La mayoría, por supuesto, conoce la necesidad de vacuna de la gripe, algunos más las del neumococo y pocos las del tétanos. Pero bueno, incluso todos estos que lo conocen, una parte
ellos vacunas. Y luego las falsas creencias con las que contamos en esta sociedad actual hiperinformada, en la que este exceso de información sin filtro se entremezclan datos correctos con incorrectos y muchas veces no sabemos cómo catalogar lo que llega a nuestros oídos a través de las redes sociales, etcétera. Y generalmente, por si acaso, damos todo por bueno hasta que se demuestre lo contrario. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues a tener como profesionales una necesidad de estar alertas y a una mayor implicación en diferentes ámbitos de actuación. La mayoría relacionadas con la educación para la salud a nuestros usuarios, tanto de forma individual en la consulta de cada profesional de atención primaria, como también en actividades dirigidas a la comunidad a través de sesiones, a grupos de riesgo o a la población en general. También creemos, por supuesto, en los beneficios que pueden tener las campañas publicitarias institucionales. Bueno, pues hablemos, por tanto, desde la perspectiva de los planes de mejora elaborados por las áreas y a la vista de estas conclusiones y una vez visto que la principal necesidad de intervención es sobre los profesionales para mejorar su formación y su motivación, vemos que debemos catalogar las intervenciones en función del grado de responsabilidad de los diferentes agentes implicados. Por un lado, las gerencias de atención primaria, quienes tienen unas posibilidades concretas y específicas de apoyo a los profesionales para la resolución de problemas, liderazgo de grupos de trabajo, realización de formación, coordinación con los servicios territoriales como profesionales referentes destacados en cada área sanitaria, etc. Lo mismo nos ocurre con los responsables de vacunas del adulto de cada equipo de atención primaria, cuya figura creemos que tiene que ser reforzada. Debe asegurársela en cada centro de salud y tienen que dotarse de contenido real, no solo en cuanto a resolver problemas de suministro, estocaje, etcétera, sino también por su capacidad para motivar, formar, apoyar a sus compañeros y servir de interlocutores con las gerencias. Es decir, en definitiva, liderar dentro de su propio equipo esta actividad. Pero también es muy importante la responsabilidad de cada unidad básica asistencial. La unidad médico-enfermera debe motivarse, debe tener una mayor inquietud en mantenerse al día de las novedades, recomendaciones, etcétera, y adquisición de las habilidades necesarias para el manejo de la información actualizada en el portal de salud de la Junta de Castilla y León y, sobre todo, como agentes fundamentales para el correcto desarrollo de la actividad y hacer llegar a los usuarios las recomendaciones de vacunas de forma personalizada en función de edad, sexo, estado de salud o procesos vitales a lo largo de su vida. Tras todo lo dicho, en este grupo de trabajo hemos llegado en el momento actual al estudio de tareas para rentabilizar esfuerzos y dar la oportunidad a todos los profesionales de contar con una formación actualizada y homogénea que les sirva de soporte para poder desarrollar su actividad en el marco de las recomendaciones sanitarias de nuestra comunidad autónoma en materia de vacunas del adulto. Para ello, en cada área sanitaria, en estos momentos, se está estructurando el material formativo ya existente en los diferentes aspectos demandados de formación o necesarios para los profesionales y que se han venido utilizando recientemente para compartirlo entre el resto de las áreas, con qué contamos y seleccionar lo que nos sirva de soporte para este fin de formación y al mismo tiempo detectar qué otras necesidades tenemos de elaboración de nuevos materiales de formación. Una vez hecho esto, se organizará el trabajo y se establecerán los cronogramas pertinentes para avanzar en la segunda fase de este proyecto, en la que la formación y motivación de los profesionales será la prioridad del grupo. Ejemplos de lo proyectado es la elaboración de píldoras formativas a través de vídeos de menos de 5 minutos de duración orientados a temas concretos. Por otro lado, organización actividad en cascada, todo ello sin abandonar las actividades formativas previamente proyectadas en cada área y que continúan desarrollándose para dar respuesta a las necesidades del momento o a las actividades previamente proyectadas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer otra vez a Pfizer de nuevo su oferta de apoyo para la formación de los profesionales. En cuanto a las necesidades evidenciadas en los grupos y que exceden de su capacidad de resolución, podemos decir que en estos momentos se está estudiando en el ámbito de responsabilidad de la Agencia Regional de Salud cuál es la posibilidad de intervención principalmente en dos de estos aspectos. Por un lado,
obtención de información sobre el estado vacunal de cada unidad básica asistencial para tener un feedback de los datos de vacunas de los pacientes. Profesional de salud pues una aplicación que se llama Visión y que va a permitir pues, la explotación de datos directamente por parte de los profesionales asistenciales, por lo que cuando esto esté en funcionamiento pues va a suponer un valiosísimo recurso que coincide además con las necesidades detectadas por los grupos de trabajo en este proyecto del que hablamos hoy. Por otro lado, en cuanto a las mejoras en el módulo VACU, esta es una necesidad sobre la que también se está trabajando de forma continua en la Gerencia Regional de Salud y para lo que nuestro grupo de trabajo puede aportar también sus ideas. Es por ello que han acogido sus peticiones, los técnicos responsables, y nos han solicitado una mayor concreción y, sobre todo, sus propias ideas. Por nuestra parte, para dar respuesta a esta solicitud, se está constituyendo un grupo de portavoces de entre los miembros de este grupo, traslado de su perspectiva en la solución de las carencias detectadas en el módulo de vacunas. Y bueno, pues esto es todo en cuanto a la primera fase del proyecto. La segunda fase irá evolucionando en función de los cronogramas establecidos en cada área. La evaluación del presente proyecto se realizará al comprobar las coberturas de nuestra población, donde podremos ir valorando la oportunidad de las actuaciones desarrolladas y sus resultados reales sobre la población de forma periódica. Contamos con la ilusión en el proyecto no solo de los profesionales de este grupo de trabajo, sino también con todos aquellos que juegan un papel en todo el proceso de vacunación de nuestra población, cada uno en su ámbito de competencia. Solo gracias al trabajo en equipo se obtienen los resultados deseados y perdurables en el tiempo. Así es que gracias a todos por la atención y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, Marta. Ha sido una presentación estupenda. El trabajo es encomiable. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, muy motivador. Yo creo que es un camino el que habéis emprendido que es el camino que hay que seguir, para dudas. Bien, dicho lo cual, pasamos, vamos ya un poquito justos, vamos a pasar vamos a dar la palabra a Maite Gómez Pérez, que nos va a hablar del papel activo y fundamental de la enfermera en la vacunación del adulto. Nos va a contar qué podemos hacer, ¿verdad? Bueno, más o menos. Adelante, Maite. Bien, ¿estoy ahí? ¿Sí? ¿Estoy? Vale, ya he compartido, he puesto ya en pantalla, sí, la tengo ya en pantalla completa, ¿no? Ay, a ver, perdón. Siempre igual con estos asuntos. Sí, minimizo. Sí, es que he obviado la ventanita, así me ha ido. Toda mi pantalla. Permitir. Ahí voy. Y ahora vemos la presentación, pantalla completa. ¿Estoy? Estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar acortar mi tiempo todo lo posible para ajustarnos a las instrucciones que nos habíais dado, pero desde luego, antes de nada, mis agradecimientos a Luismi como presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud. Organizas todos los años estos eventos con un entusiasmo increíble y, bueno, pues que cuentes en muchas ocasiones conmigo es un orgullo. Quiero agradecer a Pfizer la colaboración con el soporte técnico para que esto pueda llevarse a cabo, a nuestra directora general de Salud Pública, Mari Carmen, porque bueno, entiendo que en tu apretadísima agenda hacer un hueco para esto es complicado, a mi compañera Marta Méndez Lirón, con la que mantengo un contacto estrecho profesional, nuestra técnico de gestión en cuidados, trabajadora incansable. Este grupo es fascinante y espero que consigamos los objetivos que nos hemos propuesto para beneficio de nuestra población y conseguir que los profesionales se motiven mucho más en ello. Y
como no, a todos los compañeros que estáis al otro lado de la pantalla, vuestro interés continuo, la motivación por manteneros formados, informados en todo lo relacionado con vacunas, pues hace agradable el esfuerzo que siempre supone el preparar este tipo de charlas. Hablando de la vacunación, reconocida por todos como la mejor herramienta en salud pública, pues el hecho de que estemos todos aquí es porque lo reconocemos como estrategia fundamental para el control de enfermedades inmunoprevenibles. La imagen del calendario que nuestra directora ya comentó, pues que afortunadamente calendario ya a lo largo de toda la vida, que incluye vacuna de gripe y neumococo, campaña en la que estamos inmersos, y en el nuestro, en el propio de Castilla y León, del que debemos presumir indiscutiblemente pues como uno de los mejores calendarios por completo. Ojalá que en algún momento, más pronto que tarde, todas las comunidades autónomas compartamos un único calendario. La campaña que arrancó el día 26 de octubre lleva, digamos, dos partes muy diferenciadas pero muy interconectadas. Respecto al neumococo, pues ¿por qué la inclusión de vacuna de neumococo? Aunque Carmen, nuestra directora, ya nos ha dado pinceladas estupendas, no puedo dejar de reconocer que el tema de la infección respiratoria aumenta muchísimo la morbimortalidad en las personas institucionalizadas, y es lo que ha dado lugar a que con la instrucción del 19 de octubre del 21 fuéramos informados sobre la vacunación antineumocócica conjugada en todas las personas institucionalizadas en nuestras residencias de mayores. Por tanto, todos nuestros mayores, tanto de residencias públicas como privadas, están ya recibiendo una vacuna frente a neumococo conjugada 13-valente de forma conjunta con la vacuna de la gripe de la campaña en este momento. Sí que insistir en que esta vacuna la reciben todos los institucionalizados independientemente de su edad y patologías de base. La pauta vacunal utilizada, que también Carmen decía que reforzaríamos un poquito, es, como todos conocemos, pero creo que siempre viene bien insistir, es secuencial. Inicialmente, si un paciente no tiene ninguna vacuna frente a neumococo, administraremos la conjugada 13-valente y con un intervalo de 12 meses administraremos la polisacárida 23-valente. Si previamente el paciente tiene una 13-valente conjugada, 12 meses después administraremos la polisacárida 23 y al revés. Si el paciente ha sido vacunado previamente con una polisacárida 23, 12 meses después administraremos la conjugada 13-valente. No olvidar el revisar también otra vez de nuevo la instrucción de 22 de octubre de 2019 de también nuestra Dirección General de Salud Pública con todo lo relativo a la vacunación frente a neumococo. Insistir en recordar la vía de administración intramuscular, músculo-deltoides, y en cuanto a la coadministración, nunca simultanear una 13-valente conjugada con una 23-valente polisacárida, nunca. Pero sí podemos coadministrar la vacuna frente a neumococo, cualquiera de las dos, con cualquier otra vacuna de calendario. Especialmente indicada la coadministración con la vacuna de gripe, siempre teniendo en cuenta hacerlo en distinto lugar anatómico. Si nos podemos permitir utilizar las dos extremidades, una en cada brazo. Si por algún motivo no podemos utilizar alguna de las extremidades y vamos a administrar más de una vacuna en un mismo acto vacunal, siempre recordar la separación mínima de 2,5 centímetros entre ambas vacunas. Y, como no, importantísimo y siempre previo a la administración de cualquier vacuna, nunca me cansaré de repetirlo, siempre previo, evitaremos errores, evitaremos confusiones, el registro de la vacuna que vamos a administrar. Hablamos ya de la gripe, la instrucción ha sido conjunta, 22 de octubre del 21, Dirección General de Salud Pública y Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria. Cuando hablamos de gripe, el objetivo fundamental de una vacunación frente a gripe es proteger a los más vulnerables, es decir, a todas aquellas personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones por culpa de una gripe, las que tienen además mayor posibilidad de transmitir enfermedad
a quienes tienen más riesgo de complicaciones derivadas de la gripe. Y todo ello sin olvidar que vamos a prevenir la saturación del sistema asistencial, es decir, de reducir el impacto sobre la presión asistencial. En la campaña actual, muy similar a lo que nos recordaba hace un poquito Carmen, los objetivos de cobertura que se han marcado es en personal sanitario y sociosanitario y en mayores, especialmente por encima de los 65 años, poder superar el 75%, y en embarazadas, mi enhorabuena también y mi felicitación a las matronas porque han conseguido ya en la campaña anterior cifras increíblemente buenas en cobertura vacunal. Y, como digo, embarazadas más pacientes de riesgo, tratar de superar el objetivo del 60%. La campaña actual tiene una peculiaridad muy importante respecto a otras campañas, y es que la vamos a desarrollar en fases. Hay una primera fase que ya se está llevando a cabo en mayores institucionalizados, que es aquellos, como estábamos diciendo, a los que vamos a coadministrar la vacuna 13 valente conjugada. Insistir que son institucionalizados de residencias o instituciones públicas y también privadas. Una segunda fase en la que vacunaremos a todos aquellos usuarios, pacientes que tengan 70 años o más, a los que coadministraremos, si así lo quieren, la tercera dosis de vacuna frente a COVID. Y a partir de ahí, de manera escalonada, iremos vacunando al resto de grupos recomendados: población general de 60 a 69 años, personal sanitario y sociosanitario, todos los grupos de riesgo con patologías crónicas, empezando en los niños a partir de 6 meses, siempre por encima de los 6 meses, las embarazadas, resto de grupos, todo el tema de personal, de profesionales esenciales. Carmen, nuestra directora, nos los ha estado recordando, los centros educativos en cualquier nivel que ya fueron incluidos el año anterior. Y sí que es muy importante el saber que estas fases se podrán ir solapando siempre que la logística y la dinámica de trabajo lo permita, principalmente que dispongamos de dosis de vacuna, y que además se va a tratar de priorizar siempre a la población más vulnerable, los de mayor edad o con mayor patología, y, por supuesto, aparte de que podemos ir solapando fases, extenderíamos las fases y la vacunación durante todo el tiempo en el que, habiendo disponibilidad de vacuna, podamos aportar un beneficio a nuestros pacientes, a nuestros usuarios. Seguimos y recordamos que, como aún nos encontramos en un momento de convivencia de infección COVID-19, debemos mantener las medidas de seguridad oportunas que garanticen el que no haya ningún riesgo añadido para el usuario. Recordar que la vacunación sigue siendo gratuita y voluntaria, que debemos hacer una captación activa y proactiva de toda la población que se pueda beneficiar de esta vacunación, y muy, muy importante, el hacer esta captación mucho más intensa con toda aquella población que todos los profesionales conocemos en nuestro cupo, que es más vulnerable, que tiene una mayor dificultad de acceder a nosotros a través de aplicaciones o de llamada telefónica. Hay muchos casos en los que somos nosotros los profesionales los que tenemos que acceder al domicilio de nuestros pacientes para facilitar la vacunación. Eso también debemos tenerlo muy presente. Tampoco olvidar que es una vacuna que no requiere diagnóstico ni prescripción previa. Esto está basado en decisiones de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es una vacunación que se realiza como consecuencia de decisiones de la autoridad sanitaria debido al riesgo epidemiológico y en aras de preservar la salud colectiva y de personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, sea garantizada su vacunación. No requiere diagnóstico ni prescripción. En cuanto a la población diana, que ya también Carmen nos ha hecho
un suficiente repaso, no voy a insistir más. Sí que ahí recordar las novedades ya del 2021, que fue el personal docente de todos los niveles y todos los pequeñines entre 6 meses y 2 años que hayan sido prematuros por debajo de las 32 semanas, que también deben llevar su vacuna frente a gripe. Las vacunas para esta campaña, que también Carmen ha dado ahí una pincelada, pero sí quiero rápidamente recordar, la Chiromas la conocemos, llevamos manejándola muchísimos años, es una vacuna trivalente de virus inactivados adyuvada con el adyuvante MF59. Vamos a administrar a mayores de 65, que es cuando está autorizada, pero no en este caso los no institucionalizados. En caso de los no institucionalizados, sabemos que este año utilizaremos Efluelda, indicada por encima de los 60 años. ¿Qué tiene de especial esta vacuna? Pues que es una vacuna tetravalente de virus fraccionados, pero de alta carga antigénica. Importantísimo para para esta población que tiene pues un mayor riesgo de complicaciones. En el resto de población, que es población de riesgo, partimos de los 6 meses de vida hasta los 59 años, población general, en ese caso con patologías crónicas o de riesgo, de 60 a 64 años, población adulta, que también se va a beneficiar de esta vacuna, y las embarazadas. En este caso, ya llevamos varias campañas vacunando en Castilla y León con tetravalente de virus fraccionados, pero no adyuvada. En caso de algún tipo de alergia documentada a alguno de los componentes de la vacuna y siendo conscientes de que nunca por debajo de los 2 años, porque no está autorizada, utilizaremos la vacuna Flucelvax Tetra, que siempre deberemos solicitar nominalmente como paciente, justificando la alergia que tiene documentada alguno de los componentes. Vía de administración intramuscular, músculo deltoides, peculiaridad también a tener en cuenta. Todas estas vacunas es una dosis única de 0,5 mililitros, excepto la Efluelda, que son dosis de 0,7 mililitros. Y también insistir y recordar que todo niño por encima de los 6 meses y por debajo de los 9 años que reciba la vacuna de gripe por primera vez en su vida debe ser administrada una segunda dosis a los 4 meses de haber recibido la primera. La coadministración, importantísimo, la vacuna de gripe puede coadministrarse con cualquier vacuna, siempre insistiendo en distinto lugar anatómico, especialmente indicada la coadministración con la vacuna antineumocócica, pero también compatible la coadministración con vacuna frente a COVID-19, por eso así lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, y con la vacuna difteria, tétanos, tosferina celular en el embarazo. Importantísimo a la hora de registrar, que siempre va a ser previo a la administración de la vacuna. Este año módulos VACO de Medora y aparte el módulo VACO que todos los profesionales implicados en vacunación COVID conocemos perfectamente. Importantísimo saber que debemos hacer la indicación específica de por qué cada paciente o cada usuario recibe la vacuna. En el caso de los institucionalizados, esa será la indicación específica. En el caso de menores de 60 años, si es una patología crónica, si es un embarazo, si es un trabajador, siempre la indicación específica, importantísimo. Y una vez repasado todo lo relativo a la campaña, recordando que toda esta información está disponible en nuestro portal de salud, profesionales, apartado de vacunaciones, importante echar un vistacito porque resuelve todas nuestras dudas. Si me centro en qué es aquello que podemos hacer nosotros. Nosotros, ante todo y a la hora de vacunar, recordad que no podemos saltarnos ninguno de estos eslabones. Debemos identificar a la persona, debemos valorar qué vacuna o vacunas debemos administrar, con qué pauta de vacunación vamos a hacerlo, elegir la vía adecuada de administración, registrar la vacuna en la historia clínica, módulos de registro que ya hemos recordado y en la cartilla de vacunación del paciente y finalmente hacer o llevar a cabo la administración de la vacuna. El acto vacunal es tremendamente importante desarrollarlo en todas sus fases,
un acto vacunal requiere mucho más que el momento de la administración de la vacuna. Todos lo sabemos, pero debemos insistir en seguir leyendo sobre ello, seguir formándonos sobre ello y sobre todo aportar información a los compañeros que, bueno, pues porque han llegado a nuestros centros de salud, como decían antes nuestra compañera Marta, con los concursos de traslados y demás, hacer buenos repasos, que siempre todos tenemos un montón de cosas que aprender. Y ahora ya pues simplemente 5 minutos, espero que no mucho más, creo que voy bastante bien de tiempo recuperando nuestra actitud, enfermería. Yo nunca me cansaré de presumir de la profesión que tengo, nunca me cansaré de presumir de mis compañeros de trabajo. Nosotros enfermeros somos responsables y somos también así reconocidos, afortunadamente, del 90% del éxito. No voy a decir el 10 porque no cabe duda que sin investigación y sin industria farmacéutica no tendríamos nada que hacer si no nos ponen la vacuna en la mano, pero los que llevamos a cabo el acto vacunal somos nosotros, los que implicamos toda nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra energía, la actitud que tenemos siempre ante la vacunación, el interés que tenemos siempre en formarnos, actualizar conocimientos, estamos al día en programas, en campañas, calendarios, nuevas incorporaciones de vacunas, cambios de pautas vacunales, coadministraciones. O sea, es tantísima la información que tenemos que actualizar día a día que implica un esfuerzo ímprobo. Y yo esto quiero reconocerlo y quiero que llegue a todos los foros y a todos los niveles asistenciales y a todos los niveles de incluso tenemos escuchándonos a nuestra directora que nos está valorando, muy de agradecer, como la población en general. Yo creo que enfermería se ha empoderado muchísimo, parece que es una palabra de moda, pero ha venido al pelo, si me permitís la expresión, porque hemos conseguido aumentar las coberturas vacunales de manera excepcional. Con la vacuna frente al COVID lo hemos demostrado sobradamente, pero esto no debe dejarnos caer en el olvido del interés y el esfuerzo que también tenemos que implementar para el cumplimiento del calendario de vacunación. En pediatría, cuando estamos ahí con nuestros niños, y en el adulto, cuando ellos pasan a depender de enfermería y medicina familiar y comunitaria. No debemos olvidar jamás que el éxito de estas campañas está en nuestras manos y no debemos olvidar, también nos lo recordaba nuestra directora, la vacunación oportunista. Debemos aprovechar cada momento para actualizar calendarios. Siempre debemos trabajar bajo las directrices y las instrucciones de nuestra Dirección General de Salud Pública y, cómo no, ser conocedores de la ficha técnica de todas y cada una de las vacunas que manejamos. Y por último, los 3 pilares fundamentales en comunicación sobre vacunas. Debemos dar ejemplos. Si nosotros no nos vacunamos, nosotros no creemos en lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a conseguir mejorar. Hay una clarísima falta de percepción de riesgo, hay por parte de la población y por parte de los profesionales. Hay una clarísima falta de conocimiento sobre los beneficios que aportan las vacunas y hay, como no, una falta de una buena política de vacunación en el personal sanitario, que es muy mejorable y que seguro nuestra directora va a coger ahí el anzuelito que le lanzamos. Debemos generar confianza. Para generar confianza, lo primero que tiene que hacer enfermería es creérselo. Si un profesional enfermero no se vacuna, difícilmente va a transmitir confianza a cualquier usuario, a cualquier paciente, a cualquier ciudadano cuando le hable de las vacunas. Todas esas barreras debemos romperlas y debemos romperlas nosotros, con ayuda, pero nosotros somos fundamentales. Y ojo, y aquí también me refiero a los profesionales. Los profesionales con factores de riesgo tienen un doble compromiso. Se están protegiendo o se protegerían a ellos y además dejarían de ser vector de transmisión de enfermedad para otros pacientes, para sus familias, para compañeros, para la comunidad. Evitemos, además, absentismos laborales inútiles que todos pagamos con nuestros impuestos. Entonces, yo aquí diría un basta ya de tanto recelo por parte de los profesionales para poder generar confianza y activar nuestro calendario de vacunación. Y termino, antes de daros las gracias, con una reflexión que he leído, que es una indicación, está en información del Ministerio de Sanidad y dice: la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud han clasificado la duda vacunal como una de las 10 principales amenazas para la salud mundial.
destacando la necesidad formativa sobre vacunas de futuros profesionales como una prioridad. Yo ahí lo dejo porque creo que todos somos docentes en nuestro trabajo. Muchísimas gracias por vuestra atención y a disposición de lo que podamos aportar. Muchas gracias a ti, Maite. Dejo de compartir. Sí. Tranqui. Muchas gracias Sí. a ti. Como siempre, espectacular. Me ha encantado. Es súper clarificador. Yo creo que ha resultado muy interesante. Espero que a las personas, a los compañeros que nos estén viendo, también les haya parecido así. A mí, desde luego, me ha encantado. Bueno, pues si os parece, vamos a iniciar la ronda de preguntas y un poquito de debate con lo que nos plantean nuestros oyentes, las personas que han compartido la webinar con nosotros en este ratito. Y bien, en primer lugar, pues Marisa de Valladolid nos pregunta, y le pregunta concretamente a la directora general, a Carmen. Le dice, ¿habría posibilidad de hacer campañas de captación en redes sociales y dípticos con otras vacunas tal y como se ha realizado con la meningo? En fin, pues bueno, parece que pregunta que si podríamos hacer también campañas más activas publicitariamente con otras vacunas, ¿no? Pues realmente sí que lo podemos hacer. Es verdad que las redes sociales sí que las utilizamos, también a través de nuestro equipo de periodistas de comunicación, sí que suelen lanzar mensajes a través de las redes que tiene la propia consejería. Es verdad que todos los años solemos hacer alguna campaña de vacunación. Este año no hemos hecho ninguna a través de medios, pero bueno, sí que recojo también el guante y alguno más que ha dicho Maite por ahí y lo tengo en cuenta. De acuerdo, lo tenemos en cuenta para ver si lo podemos planificar. Este año la verdad es que nos ha pillado un poco entre la pandemia y la vacunación de COVID, ha sido complicado, pero sí que lo tomamos en cuenta. Sí, está claro. Además, empezamos ahora la de gripe, que también nos va a llevar un tiempo y un esfuerzo, sin lugar a dudas. Pregunta también David de Burgos a Marta. Le pregunta, ¿de qué manera podría facilitarse desde la Gerencia de Salud la captación activa del paciente que ha de vacunarse en función del calendario? Bueno, un poquito también se ha hablado ya de ello, pero bueno, si quieres decirle algo más, Marta. Pues bueno, la verdad es que la captación activa tiene que estar en la mentalidad de todos los profesionales que desarrollan su labor en la práctica asistencial. Cuando un profesional tiene los conocimientos adecuados, tiene la motivación suficiente para intervenir sobre las actividades preventivas en general de los centros de salud, es algo que le sale espontáneamente, no es algo que se pueda potenciar o no desde la Gerencia Regional de Salud. Desde la Gerencia Regional de Salud, tenemos la limitación que tenemos en cuanto a los profesionales que se puedan ir incorporando a los centros de salud por las limitaciones legales que existen en estos momentos, sobre las cuales se está trabajando también en la medida de lo posible para intentar la especialización de los profesionales que ocupan pues una plaza en los centros de salud en estos momentos. Se está trabajando sobre ello porque yo creo que tener una mentalidad de atención primaria con unos conocimientos y una especialización en esta materia creo que facilita bastante esta tarea. Pero en definitiva, cualquier profesional, sea cual sea su formación y su experiencia previa, si tiene la formación, si adquiere la formación necesaria y la motivación, puede perfectamente realizar esta actuación como cualquiera del resto de actividades que se realizan en los centros de salud. Creo que habré respondido adecuadamente. Sí, yo creo que está claro. Mira, Olga de León preguntaba a Maite al respecto de la campaña actual, la que estamos encarando ahora, lo que vamos a encarar ahora. Decía, en la campaña en la que también coincide la tercera dosis del COVID con algunos grupos,
¿Se podría poner en el mismo acto vacunal COVID, gripe y neumo conjugada? Has hablado ya también un poco de eso, yo me quedé con las pautas, pero bueno, por aclarar un poquito más o dejar claro, ¿no? Sí. Sí, esta es una Los pregunta plazos. interesante porque sí se puede, o sea, tiene que quedar claro que sí se puede. Otra cosa es, como yo he dicho, debemos cumplir rigurosamente las directrices de la Dirección General de Salud Pública y la instrucción dice cómo hay que actuar. Inicialmente, el modo de actuar, y además tenemos aquí a nuestra directora que me puede corregir si en algo o añadir información. Parece que la instrucción lo que nos indica es coadministrar vacuna de gripe con tercera dosis de COVID en los de 70 y más edad y demorar sin ninguna necesidad de ningún plazo concreto, porque son vacunas que no requieren un intervalo determinado, la vacuna frente a neumococo. Operativamente, quizá, y por la distribución de dosis que haya, sea lo aconsejado desde la dirección, pero a mí sí que me gusta dejar claro que sí se podría coadministrar. Bien, es verdad que yo he leído y hay información en la guía sobre utilización de las vacunas para personal sanitario. En la última actualización hablan de la coadministración de las 3. Es verdad que la vacuna de COVID es novedosísima y en estudio continuo, pero sí que parece que esta coadministración sería viable. La Junta de Andalucía también, he leído, está coadministrando, con lo cual a mí me gustaría dejar claro que sí se puede. Otra cosa que en este momento, según la instrucción en Castilla y León, lo que vamos a coadministrar sí o sí es gripe con COVID-19 en los de 70 o más. Y nuestra directora, si quiere añadir algo, yo encantada de recibir tu información, Carmen. Pues así es, la coadministración de gripe con COVID es en personas de 70 y más años. En teoría, en estas personas no administraríamos la vacunación del neumococo porque la vacunación de neumococo, la captación la haríamos a las personas de 65 años, que cumplen los 65. Y en este caso sería la administración de gripe con neumococo. Podría darse el caso en las personas de residencias de tercera edad, que ahí sí que podrían recibir las 3 dosis, pero sí que lo hemos hecho en fases separadas, porque primero se ha administrado la vacuna de COVID y después han administrado la vacuna de gripe y neumococo. En cualquier caso, como bien has dicho, se pueden poner todas las vacunas en lugares anatómicos diferentes y siempre respetando las distancias cuando se utiliza el mismo miembro, pero en teoría no tendrían por qué coincidir las 3, al menos en la práctica tal y como lo tenemos distribuido. Perfecto. Marta de Salamanca estaba preguntando también a Carmen, a la directora GENCO, si esta es más de bola de cristal un poquito, si hay temor de una nueva ola de COVID que podría coincidir con la gripe estacional, ¿no? Hombre, temores tenemos muchos, pero no sé cómo lo ves. Exactamente, es un poco, bueno, a ver, yo creo, por un lado, hablando de COVID, yo creo que las vacunas están demostrando su eficacia y, bueno, yo creo que algo sí que se está notando realmente. Es verdad que en los últimos días sí que estábamos observando un incremento en el número de casos que nos estaba asustando un poquito, pero realmente este incremento no está siendo para nada comparable a las olas anteriores. Por lo tanto, yo creo que sí que va a haber o se va a mantener como una situación endémica en el cual va a haber casos, pero no de la manera que hemos tenido en situaciones previas. Con respecto a la gripe, tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar, porque es verdad que en el hemisferio sur prácticamente no ha habido gripe. Yo creo que por las medidas preventivas que utilizamos, fundamentalmente la mascarilla, la higiene respiratoria, no ha habido prácticamente gripe. Es verdad que los expertos dicen que después de un año sin gripe suele venir una gripe un poquito más fuerte, pero lo cierto es que todavía no estamos viendo circulación de virus gripal. Sí que se ha hablado en Europa de algún pequeño acúmulo de un virus determinado, pero bueno, de momento, ojalá
que no se produzca esa coexistencia de ambas ondas epidémicas, ¿no? Yo creo que lo importante es vacunar a las personas de riesgo. Sabemos que en COVID la edad es el factor mayor de riesgo para el padecimiento de la enfermedad y es verdad que las vacunas están demostrando una alta efectividad, sobre todo para hospitalización, enfermedad grave y muerte. Quizás un poquito menos para infección sintomática o asintomática, pero yo creo que debemos de insistir, como habéis dicho, en tratar de alcanzar altas coberturas que, bueno, no me cabe ninguna duda que las vamos a conseguir. Genial. Bueno, tengo una última pregunta antes de que concluyamos. Es de estas preguntas así un poco polémicas, podéis contestar quien queráis. La hace Margarita de Valladolid y nos pregunta que qué opinamos de las declaraciones de Fernando Simón, ahí ya entramos en lo conflictivo siempre, sobre todo al respecto de que él unas declaraciones que hizo hace poquito al respecto de que él consideraba que no era necesario ponerse la tercera dosis de vacuna de COVID y que era mejor que la dedicásemos a vacunar en el tercer mundo, ¿no? No sé, ¿alguien se atreve a hacer algún comentario? Si queréis, contesto yo un poco. A ver, lo que sí que es cierto es que uno de los objetivos a nivel mundial tenemos que tener en cuenta que esto es una pandemia mundial. De poco sirve que haya países donde estamos hipervacunados cuando hay otras zonas del mundo donde no están vacunados. Estamos viendo que las variantes pueden surgir en cualquier sitio y, por lo tanto, de poco nos va a servir lo que digo, estar aquí con 3 dosis puestas y, en cambio, países del mundo que no llegan ni al 5%. La Organización Mundial de la Salud se ha marcado un objetivo claro de alcanzar coberturas de vacunación en todos los países del mundo y yo creo que por eso tenemos que trabajar. Como ya he dicho anteriormente, los estudios de efectividad vacunal están demostrando una alta efectividad vacunal y es verdad que se pierde un poquito de eficacia a medida que pasa el tiempo, pero aún así la efectividad vacunal es altísima. Ya quisiéramos que muchas de las vacunas que utilizamos seguir teniendo esa efectividad vacunal con cualquiera de las 4 vacunas que estamos utilizando. Incluso entre ellas hay diferencias, pero aún así pongo, por ejemplo, la que menor eficacia o efectividad vacunal tiene y aún así es muy superior a veces que a otras que utilizamos. Por lo tanto, yo creo que no le falta razón, hay que tratar de que todas las personas en el mundo tengan acceso a la vacuna y a partir de ahí podemos hablar de otra tercera dosis en los países más desarrollados para población general, entendiendo que el riesgo, como he dicho antes, va muy vinculado a la edad en el caso del COVID. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecer, no sé si queréis decir algo más o despido. Bueno, pues agradecer de corazón a las 3, a Carmen Pacheco, a Marta Méndez y a Maite Gómez, agradeceros de corazón desde la Asociación Española de Enfermería y Salud y el Consejo de Enfermería y el nombre de Pfizer también, agradeceros de verdad vuestra participación con el compromiso con la profilaxis vacunal. Las campañas, como ya se ha visto y como ya hemos dicho, las campañas activas y el papel de enfermero son fundamentales para mejorar la cobertura de cada programa de vacunación y de cada grupo de población o grupo de riesgo corriente. No quiero enrollarme más, simplemente agradecer también la atención y el haber participado y haber acompañado este pequeño rato y decir, sin duda alguna, no nos cansaremos nunca, que la profilaxis vacunal sigue siendo el mayor avance en materia de salud de nuestra historia, el desarrollo de los anticuerpos naturalmente, y que tenemos que seguir y tenemos que seguir con campañas activas de vacunación de las diferentes vacunas que tenemos disponibles. Muchas gracias a todos.